Buenas tardes. Vamos a empezar con una cantidad menor de alumnos que en cualquiera de las reuniones anteriores. Hoy día empezamos a ver el diseño por resistencia requerida. Diseño por resistencia requerida, que hace algunos años y todavía en algunas publicaciones llaman diseño por rotura, ¿no? Por rotura, un nombre antiguo de cuando yo era alumno, ¿no? Diseño por rotura. Ya, como ustedes comprenderán, si todo está bien, no tiene por qué romperse nada, pues, ¿no es cierto? Entonces, ese diseño por rotura es algo obsoleto. Eh, y claro, entre otras cosas, un ingeniero sería una persona que tiene una expresión correcta, ¿no es cierto?, de cualquier campo de la ingeniería. Por lo menos una expresión correcta, puede no ser un ingeniero estructural, pero tendrá que decir correctamente las cosas. El diseño por resistencia requerida. En la norma aparece un párrafo que dice requisitos generales de resistencia y de servicio. Miren, resistencia y servicio. Servicio ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto. Me adelanto a decirles que seguramente ustedes saben mejor que yo, ayer ha habido dificultades, ¿no?, en la realización del seminario por razones ajenas a nuestra voluntad. Entiendo que el seminario se hizo muy tarde y hubo poca asistencia. Entonces, el día lunes, yo tengo previsto resolver, el día lunes, ¿no? Yo tengo previsto resolver algunos problemas de diseño por servicio, ¿no? Complementar, porque la idea es que ustedes aprendan, pues, ¿no es cierto? Todo este esfuerzo, el de ustedes, el nuestro, es para que ustedes aprendan, ¿no? Entonces, esténse tranquilos, revisen, ¿no?, el seminario que han recibido, traten de resolver algunos problemas y entonces el lunes, con mucho gusto, voy a poder absolver las consultas de ustedes, ¿sí? Pero por otro lado, el curso tenemos que avanzar, ¿no es cierto? Tenemos que avanzar, tenemos que ofrecer resultados, ¿no?, a la universidad y a ustedes también. Entonces, diseño por resistencia requerida, entre paréntesis, método de rotura. Aquí, ¿qué está diciendo? Los elementos estructurales deben diseñarse para que en todas sus secciones, ¿no?, brinden resistencia de diseño, por lo menos igual a la resistencia requerida, por lo menos, puede ser más, un poquito más, ¿cierto? Pero no menos. En todas sus secciones, en todas sus secciones. Claro, se diseña las secciones críticas, vamos a decir, ¿no? Ya ustedes han visto que se estudia el diagrama de momentos flectores y donde el momento flector es máximo, allí se diseña. Todo diseño empieza por los requerimientos mayores, ¿no es cierto? Luego uno va reduciendo, digamos, se encuentra que necesita 4 fierros de una, los coloca, pero luego más allá, ¿no es cierto?, de esa sección, si es que el momento disminuye, entonces de 4 puede bajar a 2, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque usted está tratando de ahorrar, quiere hacer un diseño bien hecho, económico, claro, seguro, ¿no es cierto? Seguro, que es un parámetro importantísimo. Entonces, por un lado, tenemos el efecto de las cargas. ¿Qué cosa producen las cargas? Las cargas producen momentos flectores, fuerzas cortantes,
fuerzas axiales, y eso se compara con la resistencia. Entonces, cuando está diciendo acá, los elementos deben diseñarse para que en todas sus secciones tengan resistencias de diseño, por lo menos iguales a la resistencia requerida. Este segundo miembro, este es un primer miembro, este segundo miembro significa la resistencia requerida, ¿no? Requerida. Directo al grano es MU. Tratándose de la flexión es MU. Y el U es último. Entonces, ese subíndice es un rezago, ¿no? De hace 60 años y bueno, nadie se atreve a cambiarlo, ¿no? Nadie se atreve a cambiarlo. Entonces, aquí están los requerimientos. Los requerimientos. El efecto de las cargas. El efecto de las cargas conduce a una resistencia requerida. ¿Quién requiere la resistencia? La norma, ¿no? La norma. Aquí viene la norma, miren, aquí viene la norma. En el primer miembro está la resistencia simplemente. Esto es fruto del diseño. Aquí está. Este es el fruto del diseño. Y aquí los resultados de aplicar las normas. ¿Se dan cuenta? Entonces, su diseño de usted debe ofrecer una resistencia igual o mayor que la requerida, ¿no? Por eso dice resistencia y diseño por lo menos iguales, ¿no? Por lo menos iguales. ¿Se dan cuenta? Por lo menos iguales. O sea, acá yo debo poner un mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual. ¿Alguna pregunta, por favor? Pregunten nomás. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Ingeniero, disculpe. Al inicio de las clases, usted nos mencionó un método de rotura cuando estábamos viendo las propiedades del concreto y que habían unas serie de relaciones, ¿no? Entre el esfuerzo de agrietamiento. Esas fórmulas se aplicaban solamente cuando la sección era de concreto nomás, porque aquí estamos analizando con acero, ¿cierto? Esa es la diferencia. Desde luego, desde luego. Celebro, ¿no? Su pregunta. Claro. Cuando en esa oportunidad hablamos de un momento de agrietamiento, eso es de una sección sin acero, pues, ¿no? Claro, porque esos ensayos y esas medidas eran en realidad destinadas a saber cuál es el esfuerzo de agrietamiento en el concreto. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, eso se refiere al concreto mismo, ¿no? O sea, el concreto tiene una resistencia a la atracción, ¿no es cierto? ¿Cómo encuentra la resistencia a la atracción? Si nosotros quisiéramos estirar, ¿no? Una barra de concreto, va a ser bien difícil, ¿no? ¿Cómo la estiramos? ¿De dónde la agarramos? ¿Con qué la sujetamos? Porque si lo hiciéramos con unas mordazas, por ejemplo, entonces a la hora de que lo jalamos, se rompen las mordazas. ¿Se da cuenta? Entonces, eso no es un buen método ni procedimiento para averiguar cuánto soporta el concreto. Entonces, en lugar de eso, se ensaya una viga, ¿no es cierto? Se ensaya una viga. Está bien la pregunta, está muy bien la pregunta. Eso es rotura, digamos, de un elemento de concreto simple con la finalidad de averiguar cuál es el esfuerzo máximo de tracción que soporta un concreto. Y había dos métodos. Uno era el de la viga, ¿no es cierto?, cargada a los tercios, y otro el ensayo brasileño, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, señor Becerra. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No, ingeniero, gracias. Gracias, muchas gracias. Está muy bien la pregunta. Miren, no quiero incomodar a nadie, ¿eh? No quiero incomodar a nadie, absolutamente. Sencillamente les digo, ¿no? Si ustedes están aquí, es porque no saben, ¿no es cierto? Ustedes están aquí porque no saben, ustedes quieren aprender.
Y eso está bien. Eso es legítimo. Esa es una de las finalidades de la universidad y de la presencia de los profesores. Entonces, ningún profesor se debe resistir a contestar una pregunta, ¿no es cierto?, de cualquier nivel, ¿sí?, referida al curso. Bien. Entonces, aquí, claro, este es un concepto abstracto, ¿no es cierto? Completamente resistencia. ¿Qué cosa es resistencia? ¿Qué cosa es resistencia? Es un concepto abstracto. Por ejemplo, resistencia a la flexión. Ajá, ¿no? Resistencia a la flexión. Resistencia a la carga axial. Resistencia a la torsión. Resistencia al cortante. ¿No es cierto? Y aquí, este es un concepto, aquí avanza un poquito, dice resistencia de diseño. Y en el caso de la flexión, esta resistencia de diseño se llama Φ-Mn. Ahí está. Ese es su nombre. La resistencia de diseño, su nombre es Φ-Mn. M de momento, por supuesto, ¿no? Y la resistencia requerida es Mu. ¿Correcto? El subíndice U implica un último, ¿no? Hemos dicho hace un momento, es un nombre superado, pero se conserva, ya nos acostumbramos todos y alguna vez lo cambiarán, pero todavía aún no, actualmente no. Entonces, aquí tenemos la resistencia requerida, que tiene dos partes. Una parte es un Φ y otra parte es un Mn. ¿Qué cosa es un Mn? Un momento resistente. Y cuando usted quiere comparar este momento resistente con Mu, que es el momento último, por decir así, ¿no es cierto? Requerido, el momento requerido. Su verdadero nombre es requerido, ¿no? Entonces, cuando usted quiere comparar la resistencia de una viga con el momento requerido, entonces la norma le dice, un momentito, ingeniero Becerra, pues si usted quiere comparar Mn con M sub U, primero tiene que aplicarle este factor Φ. Y Φ, por si acaso, es menor que la unidad. Menor que la unidad. Entonces, digamos, Mn es 10.000, ¿no? Digamos, 10.000 kilogramos metro. Este factor en flexión es 0.9. Entonces, 10.000 por 0.9, 9.000. Entonces, la norma le está diciendo, está muy bien, ya obtuviste 10.000, está muy bien, pero estos 10.000 no puedes compararlo con MU, tienes que afectarlo de un factor Φ, factor de reducción se llama, y es menor que la unidad. ¿Cuánto es Φ para flexión? 0.9. 10.000 por 0.9 es 9.000, ya está, 9.000. Quiere decir que la sección de la viga resiste 9.000 kilogramos metro. Ese recién compara con esto. Si este, por ejemplo, fuera 10.000, quiere decir que la viga no soporta, porque 9.000 es menor que 10.000. Entonces usted tendría que agregar un poquito de acero, cambiar de concreto, y entonces este 9.000 pasa a 11.000, ¿no? Por ejemplo, 11.000 por punto 9, 9.900. Si él supera a MU, vale. Si no supera, tendrá que cambiar el concreto, agregarle más fierro, algo así, para buscar que Φ Mn sea igual o mayor que M sub. Claro, tampoco es que pues le ponga tanto fierro que duplica, triplica MU, es una exageración, ¿no es cierto? Eso es una exageración. Claro, lo ideal sería igual, ¿no? Lo ideal sería igual. Y si es un 5%, 3% mayor, bueno, se acepta, ¿no? Se acepta. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, ya sabemos que en el diseño por resistencia requerida vamos a tener un requerimiento y una resistencia de diseño. Ahora aquí les traigo la norma, porque la norma existe, ¿no es cierto? Entonces dice, la norma trabaja así,
Esto es tomado exactamente de la norma, del capítulo 9, miren, 9.1, 9.2, 9.3. Entonces dice la norma, la resistencia requerida. Miren, ¿no? La resistencia requerida, esta, ¿no? La resistencia requerida para cargas muertas. Ahí está, cargas muertas. Las cargas muertas son el peso propio, ¿no? De los acabados, lo que está siempre allí, pues, ¿no? Los pisos, eso se llama cargas muertas porque no son vivas. Entonces, cargas muertas CM y cargas vivas CB será como mínimo 1.4 la carga muerta más 1.7 la carga viva. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Se dan cuenta? Digamos que la carga muerta es 1000. Entonces, la carga muerta debe ser amplificada con este factor 1,4. Quiere decir que aquí tenemos 1400. Y digamos que la carga viva es 500. 500 por 1.7, 850. Y 1400, 2250. Quiere decir que usted tiene que diseñar la viga para esos 2250. ¿No? No para la suma de carga muerta más carga viva, no. No. Sino para la carga muerta amplificada con 1,4 y la carga viva amplificada con 1,7. Eso la norma le llama U, ¿no? Como siempre, pues ya lo hemos explicado, este U quiere decir último, o sea, este viene de hace muchos años, pues no lo cambia, nadie lo cambia, ¿no? Entonces, las cargas serán, dice, la resistencia requerida para cargas muertas y vivas será como mínimo debe cumplir esta expresión. Ahora bien, acabo de decir que esto puede ser una carga muerta, 1000, ¿no es cierto? 1400. Y esto puede ser una carga viva, 500. Entonces, 1400 más 8, más 850, ¿no? 2250, ¿no? Entonces, pero también la norma acepta que este CM sea un momento. Un momento, puede ser, ¿eh? Un momento. Entonces, si este es un momento, este también tendría que ser un momento, porque esta expresión tiene que ser homogénea. Entonces, usted podría hallar el momento generado por las cargas muertas, multiplicarle por 1,4. El momento generado en la misma sección por las cargas vivas, multiplicado por 1,7, y acá van a tener un momento, ¿no es cierto? Porque momento más momento da momento. Entonces, hay dos formas de aplicar estas expresiones que establece la norma. Claro, la norma dice la resistencia requerida para cargas muertas, ¿no? Entonces, repito, usted puede aquí reemplazar la carga muerta y acá la carga viva, ¿no? Pero usted puede encontrar el momento de las cargas muertas y el momento de las cargas vivas y lo que se afecta de estos factores suma y ese es el momento último. Claro, lo que pasa también es que esta expresión es genérica, ¿no es cierto? Porque CM puede ser corte, claro, corte generado por carga muerta, corte generado por carga viva, entonces corte más corte es corte. Entonces usted con esta misma expresión va a diseñar por corte, va a diseñar por momento, va a diseñar por carga axial, tratándose de columnas, ¿no es cierto? Entonces, esta expresión es genérica, ¿no es cierto? La estamos explicando, ¿no? Para que no haya confusiones, ¿sí? Por favor. Pero no es la única expresión. Esta es 9.1, corresponde al caso de cargas muertas y cargas vivas. Pero la norma, miren acá, en 9.2 dice, si en el diseño se tuviera que considerar cargas de viento, CBI, cargas de viento,
Entonces, si usted considera la carga de viento, ya no se usa 1,4 y 1,7, se usa 1,25, ¿no? 1,25. O sea, 1,25 carga muerta, 1,25 carga viva y más viento. El viento puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, por eso es que aquí le pone doble signo. ¿Correcto? Ojo, ojo, disculpen la simpleza de la palabra, ¿no? Por favor, observen, cualquiera de ustedes se da cuenta que 1,25 es menor que 1,4. 1,25 CB es menor que 1,7, ¿no es cierto? ¿Alguien podría aventurar a decir, encontrar una explicación para que estos factores bajen de 1,4 a 1,25 y 1,7 a 1,25? ¿Alguien podría decir algo al respecto, por favor? ¿Qué ocurre? Lo voy a decir. ¿Qué ocurre? Miren, 1,25 es menor que 1,4. Acá, elimina paréntesis. 1,25 es menor que 1,7, claro. Pero, ¿qué pasa con el viento? Puede ser que el viento sea una cosa, pues, terrible, ¿no es cierto? Un viento huracanado, ¿verdad? Un viento huracanado. ¿Y puede ser que esta suma sea mayor que esto? Claro, dependerá del viento, ¿no es cierto? Dependerá de qué tipo de viento estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando la norma, cuando acepta diseñar una estructura con cargas de viento, entonces baja los factores de la carga muerta y baja el factor de la carga viva, ¿no es cierto? Lo baja. Es interesante, ¿no? Es interesante. Claro, lo baja. Claro, porque que haya una tormenta, que haya ¿no? un huracán, ¿no es cierto? Probablemente las cargas vivas sean menores, ¿no es cierto? No está llena la vivienda, no está llena el edificio de personas, porque han alertado, va a haber una tormenta, y entonces retírense todos de este edificio de 20 pisos, váyanse a su casa. Entonces la carga viva disminuye, pues, ¿no es cierto? Y el viento puede ser enorme. Entonces, por esa razón, eso explica, ¿no? Este 1,25, que es menor que 1,4 y 1,7, ¿no? Porque se ha agregado el viento. Claro, obvio que dependerá, ¿no? Dependerá, hay zonas donde el viento es muy, que digo, pues muy severo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien. Bueno, no vamos a entrar pues en el detalle de la norma, ¿no? Ustedes en la tranquilidad ¿no? de su casa lo pueden ver, ¿no? Entrando a la norma de edificaciones, ¿no es cierto? Y, y viendo estos factores, ¿no es cierto? Que determinan la resistencia requerida. En nuestro caso, la norma es E060, es la norma de estructuras de concreto armado, ¿no? Armado. Hay de acero, ¿no? Hay de albañilería, hay de otros materiales, madera también, ¿no es cierto? Bien. Esto es como información. Tener una consulta. ¿Sí? ¿Le escucho? Por favor. ¿Qué sucedería en las viviendas o edificios que ya están diseñados por resistencia requerida, pero sin embargo es una zona, por ejemplo, de sismo de viento? O sea, no se ha considerado este factor, entonces tendría que reforzarse. No le, disculpe, pero no le entiendo bien su pregunta. ¿Puede repetir, por favor? Ahí así, por ejemplo, se tiene una zona donde el viento o el sismo es un factor importante, ¿no? Pero en el diseño no se lo ha considerado. Entonces, pero ya está construido.
¿Qué se debe hacer? ¿Reforzar? A ver, en primer lugar, ¿no? Si en un diseño interviene un ingeniero, ¿no es cierto? Un ingeniero, entonces, primero que nada, el ingeniero tiene que aplicar las normas, ¿no es cierto? Tiene que aplicar las normas. Entonces, todo diseño bien hecho, ¿no? Hecho por un profesional, vamos a decir, ¿no? Debe cumplir las normas. Debe cumplir las normas. Si no cumple las normas, no está bien diseñado, ¿no es cierto? Y eso sería algo reprobable, pues, ¿no? Criticable, inaceptable, ¿no? Eh, aquella persona que diseñe algo sin cumplir las normas y lo construyan con ese diseño, está creando un problema, ¿no? Está creando un problema. ¿Sí? Eso no está bien. No es una forma correcta de actuar de un ingeniero. Bien, la otra posibilidad que, ¿no? Para responder su pregunta, que yo vislumbro, la otra posibilidad es que esta estructura ya exista, ¿no es cierto? Ya existe, no sé quién la ha diseñado, no se conoce, no tiene diseño, ¿sí? Como muchas estructuras acá, ¿no es cierto? No tiene diseño. Y entonces, o alguien indaga, encuentra los planos con los cuales se diseñó y resulta que verifican la estructura, también la tiene que hacer un ingeniero, ¿no es cierto? Y el ingeniero informa, este edificio no cumple con la norma. ¿Esa es su pregunta, señor Rincón? Sí, ingeniero. Bien, entonces, si es así, ¿no? Si fuera ese el caso, entonces el ingeniero tiene que informar, ¿no es cierto? Inmediatamente, ¿no? Inmediatamente él, pues, no tiene por qué ocultar, el diseño no es suyo, lo han convocado precisamente para que brinde un informe, una opinión, y entonces el ingeniero tendría que informar, ¿no? A la persona, al propietario, a quien le ha pedido ese servicio, le manda una carta, envía sus hojas de cálculo y demuestra que lo que dice es cierto. Y es que ese edificio no cumple con la norma y que es un peligro en realidad, ¿no? ¿Alguna pregunta más, por favor? Bien. Aprovecho para decirles que la norma existe, ¿no es cierto? Existe, está publicada. Es una norma para diseñar. Entonces, todo ingeniero que se precie de ser un profesional serio tendrá que respetar la norma, ¿no? Porque la norma no puede decir nada, la norma, al revés, la norma no puede ir a alguien y decirle, oiga, yo soy la norma y usted me va a hacer caso de todo lo que yo digo. Es al revés. Las personas respetamos las normas, toda norma. No hay que pasarse la luz roja, ¿no es cierto? No hay que circular fuera de los horarios establecidos. Son normas, son normas y hay que respetarlas. Y no tiene ningún mérito respetarlas, simplemente es algo que está establecido, ¿no es cierto? Que no lo hemos hecho nosotros para empezar, ¿no? Claro, entonces tendríamos que respetar. Sí podemos cuestionar, claro, por supuesto. En mi caso, yo soy miembro de la comisión que hace la norma, ya estoy allí unos, no sé, 20 años, 30 años, ya no me acuerdo, ¿no? Y nosotros hacemos la norma, claro, y el primero que tiene que respetarla seríamos nosotros mismos, ¿no? Que hemos hecho las normas. Sería algo raro, ¿no? Que hagamos las normas y no las repetemos, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, por favor? Claro, sería también muy lamentable que encontrando un error
Porque también puede haber un error, ¿no es cierto? Alguien que se equivocó involuntariamente, ¿no es cierto? Y entonces usted tendría que informar, por ejemplo, quien lo haga, ¿no? Miren, se ha determinado que estas vigas no soportarían un sismo. Se ha determinado que estas columnas no soportarían un sismo. Tiene que informar. Y tiene que, en lo posible, cuantificar, ¿no? Porque, de lo contrario, uno se estaría comprometiendo, pues, con alguien a quien no conoce, ¿no? Claro, también puede ser que de repente se presente el otro señor, ¿no? Oiga, ingeniero Vargas, yo he hecho este diseño. ¿Usted por qué dice que está mal hecho? Entonces, yo tendría que tener mis argumentos, ¿no es cierto? Yo no podría arriesgarme, habiendo sido convocado para brindar una opinión, yo no debería arriesgarme a que mi modesta opinión sea, digamos, cuestionada, ¿no? Tendría que tener cuidado, mucho cuidado. Y solamente me atrevería a decir que algo no está bien diseñado si estoy seguro de eso, ¿no? Si estoy seguro. Tendría que estar bien seguro. Bien. ¿Alguna otra pregunta, señor Rincón? La norma ofrece una serie de expresiones, ¿no? Carga muerta más carga viva más viento. Carga muerta más carga viva más sismo. ¿No es cierto? Carga muerta más carga viva más empuje de suelo. Ahí está, miren. Carga muerta más carga viva más presión de líquidos, ¿no? Por ejemplo, una cisterna, ¿no? Que está enterrada, un reservorio, ¿no es cierto? Carga muerta más carga viva más asentamientos diferenciales, asentamientos. Bueno, la norma trata pues de incluir la mayor cantidad de tipos de carga, ¿no es cierto? Y sus efectos, y sus efectos. Muy bien. Esto es algo norma, pues, norma. A ver, vamos a entrar al método mismo, ¿no es cierto? Este método, el que estamos, ¿no? Empezando a conocer de resistencia, ¿no es cierto? Resistencia. Tiene varios nombres, ¿no? Tiene varios nombres. Por ejemplo, le dicen método de rotura. Ese es un nombre, método de rotura, señor. Un poco obsoleto este método. Por sus iniciales en inglés, USD, Ultimate Stream Design, USD. ¿No? También por ahí dicen método de la carga última, ¿no? No es tan última, lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver, ¿no? Método de la carga última. Es una forma, ¿no? De decirlo. A ver, aquí estamos mostrando la misma viga que mostramos al inicio del estudio de una viga en servicio, la misma, pero resulta que ahora la carga aplicada es última, ahí está su subíndice, última, ¿no? Última. La viga tiene acero, ¿no? En su borde inferior, porque allí están las tracciones, porque estas cargas generan un diagrama de momentos flectores, ¿no? Esencialmente trapezoidal. Si incluye el peso propio, ya varía, ¿no es cierto? Varía, ¿no? Recuerdan que preguntamos en una prueba síncrona, ¿cuál es, ¿no? ¿Cómo varía el diagrama de momentos flectores con una carga? Hemos preguntado, ¿no? Se ha preguntado. Bueno, si fueran concentradas sería trapezoidal, ¿no? Ahí está. Entonces, como estas cargas son de la misma magnitud, entonces este es un trapecio simétrico. Y
aquí se está despreciando los efectos del peso propio. Aquí no está el peso propio, pues, porque si consideramos el peso propio, estas ya no serían rectas, serían curvas, ¿cierto? Entonces, atendiendo a P sub U, se aplica la carga en los tercios de la luz, en los tercios, ¿no? Esto ya está establecido, está establecido. Cuando se hace ensayos de vigas, se tiene que aplicar las cargas a los tercios. Claro, alguien dice, no, yo soy un rebelde, yo no voy a aplicar al tercio, señor, yo voy a aplicar al cuarto. Puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser, es un capricho, ¿no es cierto? Pero entonces quiere decir que sus resultados de sus ensayos no lo va a poder comparar, por ejemplo, con un ensayo hecho en Estados Unidos, o un ensayo hecho en Inglaterra o en la China, ¿no es cierto? No va a poder comparar, porque ellos lo hacen así, al tercio. Entonces el suyo va a ser un ensayo, pero usted no va a tener con quién comparar. No va a tener con quién comparar, porque se ha salido de la norma, porque aplicar la carga a los tercios también está normado. Bien, claro, la viga tiene una sección rectangular y un refuerzo a su vez, y aquí está, ¿no? A todo lo largo. El diagrama es así lineal. Este es el diagrama de momentos reflectores. Este es el diagrama de cortantes, ¿no es cierto? De cortantes. Entonces, si este es P sub U, acá la radiación también es P sub U. Acá también es P sub U. Entonces, el diagrama de fuerzas cortantes es este, y resulta que aquí en esta zona el cortante es cero. Interesante, ¿no? El cortante es cero, o muy cercano a cero, ¿no es cierto? Entonces, eso significa que en este tercio central de la viga hay un momento constante. Miren, constante. P sub U por L tercios. Entonces, si el momento es constante y no hay corte, quiere decir que en esta zona hay flexión pura. Qué bonito, ¿no? Flexión pura. Esa es la razón, ¿no? Por haber establecido esta forma de ensayar. Para que un ingeniero, cualquiera, ¿no es cierto?, por muy modesto que fuere, trabaje en esta zona y está seguro que en esta zona la flexión es pura. No hay cortante. O si lo hay, muy chiquito, muy pequeño, no influye. Esa es la razón, ¿no? Esa es la explicación para colocar las cargas a distancias iguales del apoyo. La viga es una viga simplemente apoyada, ¿no? Simplemente apoyada. ¿Alguna pregunta, por favor? Las hipótesis, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama hipótesis? Se llama hipótesis porque son asunciones, ¿no es cierto? Asunciones, ¿no? Se asumen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, las hipótesis fundamentales para este estudio de la viga en esta zona. ¿Cuáles son las hipótesis? Aparecen en el libro de Nagui, ¿no? No le vayan a decir a nadie, pero mis apuntes son de Nagui, ¿ya? Entonces, si ustedes estudian Nagui, van a ser muy buenos ingenieros, ¿no? Y estos apuntes van a ser, pues, son una fracción de lo que hay en Nagui, ¿no es cierto? Yo no podría ni nadie pretender hacer clase con Nagui, pues, ¿no? De ninguna manera. No terminaría con el primer capítulo en todo el ciclo. Las hipótesis fundamentales. Dice, las secciones planas antes de la flexión permanecen planas y perpendiculares al eje neutro después de la flexión, ¿no? Las secciones planas antes de la flexión permanecen planas. Quiere decir que, por ejemplo, usted aquí, mire, marca una rayita, ¿no? Marca una rayita ahí vertical, antes de aplicar las cargas, ¿no? Marca ahí
con una tiza, ¿no? Con pintura, con lo que quiera, marca una rayita. La marca, ¿sí? Y le aplica las cargas. Entonces la viga se curva, ¿no es cierto? Se curva. Y claro, antes podía usted, cuando trazó la rayita, esta viga era recta, ¿no es cierto? Y esta línea es perpendicular, ¿no es cierto? Es una sección, ¿no es cierto? La, la, la vista exterior de una sección, ¿no es cierto? De esta sección, que es constante. Entonces, cuando aplica la carga, la viga se curva, ¿no? Se curva, por la carga, ¿no? Se curva. Y esta línea, que era vertical al comienzo, se inclina, se inclina. Entonces, dice que las secciones planas antes de la flexión permanecen planas y perpendiculares al eje neutro después de la fricción. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Las secciones planas permanecen planas, ¿no? Así, en 4 palabras. Secciones planas permanecen planas. Esa es la hipótesis fundamental. Miren, miren, estimados estudiantes, la sección plana permanece plana, ¿no? Entonces, al comienzo estaba así, y cuando se deforma, está así. Bueno, ya vimos eso anteriormente en el estado elástico, ya enunciamos esa hipótesis, ¿no? Claro, se denomina hipótesis porque cuando recién se aplicaron eran pues presunciones, ¿no? Suposiciones. Pero esta hipótesis ya ha sido ya plenamente demostrada, plenamente demostrada. Las secciones planas permanecen planas. Eso se ha demostrado ya hasta la saciedad, ¿no? Entonces, la sección plana permanece plana, ¿no? Y estas son deformaciones, pues, ¿no es cierto? Quiere decir que el concreto aquí arriba se ha cortado y aquí el acero se ha alargado. ¿Cuánto se ha alargado el acero? Epsilon sub S. ¿Cuánto se ha cortado el concreto? Epsilon sub C. Sub C de concreto. Sub S steel, ¿no? Steel, ¿no? Steel. Acero, pues, ¿no? Claro, para nosotros debería ser Epsilon sub A, ¿no? Pero tenemos una fuerte influencia, ¿no? De Estados Unidos, entonces Epsilon sub S steel. Muy bien, entonces en esta diagrama de deformaciones se ve que las deformaciones son mayores en las fibras más alejadas. Y claro, cambian de signo. Acá es acortamientos, aquí es alargamientos. Entonces, si usted traza una línea, porque las secciones planas permanecen planas, entonces en este punto no hay deformación, ¿verdad? En ese punto, ¿no? En esa fibra no hay deformación. La fibra es esta, por si acaso. Esta es la fibra, miren. La fibra tiene ancho B. Esta viga es de sección rectangular. Entonces, todas sus fibras tienen ancho B. Todas sus fibras. Una fibra, pues, tiene una altura de 1 milímetro, ¿no? O menos. Es un diferencial. Entonces, ¿quién define esta fibra? Donde no hay deformaciones. Esa fibra se llama eje neutro. Y su profundidad, ¿no? Porque está dentro de la viga, ¿no es cierto? Su profundidad se llama C minúscula. Antes era KD, ¿no es cierto? En el estado elástico, recuerdo que era KD. Bueno, ahora es C. Y por supuesto que es diferente, ¿no? Es otro valor. Porque el anterior KD es en condiciones elásticas, ¿no es cierto? Mientras que C es en condiciones de colapso. Bien interesante, ¿eh? Bien interesante. Les invito a leer en Nahui que, miren, les invito a leer en Nahui
que la viga está colapsando, porque va a colapsar por acá, ¿no es cierto? Por flexión. La viga está colapsando, ¿eh? Y las secciones planas permanecen planas. Maravilloso, ¿no? Claro. O sea, esta hipótesis se cumple en la sección hasta el final, hasta que se rompa. Las secciones planas permanecen planas. Clic. Acá hay dos triángulos. C es esta altura y D menos C es esta altura. Claro, C es diferente que KD, es otro valor, otra magnitud. Es otro eje neutro. Este eje neutro es en rotura. El otro eje neutro es en servicio, ¿no es cierto? Ahora, bien, es muy importante, estimados estudiantes. Las estructuras bien diseñadas nunca van a llegar a la rotura, ¿no es cierto? Nunca. Las estructuras bien diseñadas, todos esos edificios que vemos por la calle, que caminamos todos los días, ¿no? Y pasamos por ahí y los miramos, todos están en servicio. Claro. Ahora, bueno, hay por ahí algunos mal diseñados que están tan mal diseñados que ya están cayendo, según están en rotura, ¿no? Están mal diseñados. Pero todas las unidades estructurales están en, las que vemos todos los días, están en servicio. ¿Se diseñan por rotura? Sí, claro. Se diseñan por rotura, ¿no? Por ese estado, ¿no? Requerido, ¿no es cierto? Y se diseñan con una carga mayor. A la carga muerta se le multiplica por 1,4. Y a la carga viva se le multiplica por 1,7. Y entonces este momento, ¿no?, así obtenido es mayor que el de servicio. Porque el de servicio es Cm más C sub B. Mientras que acá está aumentándole 40% y aquí le está aumentando 70%, ¿no es cierto? Entonces, como que estamos diseñando y utilizar los factores de carga, más o menos nos permite predecir, ¿no es cierto?, bajo qué carga se va a fallar la viga, ¿no? Bajo qué cargas. Porque a veces también hay personas arriesgadas, pues, que le cambian de uso a las estructuras. Por ejemplo, un edificio es de, digamos, de viviendas, y lo cambian, lo convierten en colegio, ¿no? La sobrecarga de colegios es mayor. O peor todavía, la convierten en centro comercial. Uf, peor, ¿no es cierto? Mucho peor. Mucho cuidado con eso, ¿no? Mucho cuidado. ¿Se puede hacer el cambio? Sí, habría que hacer una verificación, ¿no es cierto? Y si es necesario un reforzamiento, también, por supuesto. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, esa es la primera hipótesis fundamental. Las secciones planas permanecen planas y perpendiculares al eje neutro, giran, ¿no? Este se llama principio de Bernoulli, ¿no? Este es un francés, Bernoulli. Otra hipótesis. La deformación en el acero y en el concreto que lo rodea es la misma. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Claro, porque si esto permanece plano, entonces acá hay una relación de triángulos y hay una deformación para el acero, ¿no es cierto? Entonces, el concreto se comprime. Esta zona superior por encima del eje neutro se comprime. Esta zona inferior por debajo del eje neutro se alarga. Se alarga. Entonces, ¿qué pasa con el acero? No se debe separar del concreto, ¿no es cierto? No se puede, el acero no se debería resbalar dentro del concreto.
tendría que estar adherido, ¿no? Efectivamente. Miren, la deformación en el acero y en el concreto que lo rodea es la misma. Ajá. Interesante, ¿no? La deformación en el acero es epsilon sub s. Y entonces esta deformación debe coincidir con la deformación del concreto, ¿sí? O sea, hay adherencia entre el concreto y el acero. Otra hipótesis fundamental. El concreto es débil, ¿no? Es débil en tracción, no soporta. En consecuencia, se prescinde del concreto en tracción y se asume que el acero toma toda la fuerza de tracción, toda. O sea, aquí el concreto, por debajo del eje neutro, no va a tomar ningún esfuerzo, señor. No lo vamos a dejar. ¿Quién va a tomar el esfuerzo? El acero. Aquí se aclara esta figurita que este borde superior está en compresión y que este borde inferior está en tracción, ¿no? Entonces, este borde superior está en compresión, acá, compresión. Y acá este borde inferior está en tracción, acá, tracción, ¿sí? Momentos compositivos, ¿no? Momentos flectores. ¿Está? Ajá. Miren, interesante es esto, ¿no es cierto? Anteriormente, en el estado elástico, la distribución de los esfuerzos era lineal, ¿se acuerdan, no? Lineal, acá una recta, una recta. Eso es en el estado elástico. Pero ahora estamos en el colapso. Estamos por acá, miren, esta deformación es enorme del concreto. Se está aplastando el concreto ya. Entonces, la distribución de los esfuerzos es esto, ¿no? Es una curva, ¿sí? Porque esta distribución de deformaciones es lineal. El responsable de estas deformaciones son estos esfuerzos, ¿verdad? Pero resulta que la curva, ¿no? Porque no es una recta, ¿no es cierto? Recta es en el estado elástico. Ya esta sección está en colapso. Está en el colapso. Entonces la distribución de esfuerzos es curva. Curva. Porque esta deformación también es la máxima. Esta es la máxima, ya está la más grande, ¿no? Vamos a ver, vamos a recordar, vamos a relacionar. Vamos a relacionar, ¿ya? Hemos visto eso nosotros. Hemos visto, hemos visto, hemos visto. Con toda seguridad que lo hemos visto. Ajá, ajá. Acá está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿no? Miren, esta es la curva de concreto, ¿no es cierto? De fuerzas y deformaciones. Antes también presentamos, ¿no? A ver. La curva de fuerza, ahí está. Por ejemplo, el señor Honestam, ¿no? Propone esta curva, ¿no? Honestam. El señor Todeschini propone esta curva. O sea, el concreto está por acá, ¿no? En este punto está. Por ahí, ¿no? Porque se va deformando y crece su esfuerzo, ¿no? El esfuerzo crece, 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 y adopta esta distribución. ¿Correcto? ¿Se acuerdan, no? Eso lo vimos al comienzo, ¿sí? De nuestro curso. Todo lo que digamos está interrelacionado, ¿no? Lo anterior se ha estudiado para ahora,
para cuando estamos empezando a ver, a estudiar cómo falla una sección. ¿Sí? Entonces, ahí está la curva, ¿no? Esta curva puede ser Hohenstein, ¿no es cierto? O Todeschini. O sea, esta curva existe, ¿eh? Los esfuerzos se distribuyen en esta forma, curva. Ya no es recta, ya, porque ha escapado, pues. Ya, este es F' sub C, miren, ahí está. Interesante, ¿no? Y estos esfuerzos se reparten en esta zona C, o sea, acá arriba. En esta zona se reparten los esfuerzos. Y claro, este volumen tiene una resultante C, porque el volumen total de esta figura es una carga, C, es una fuerza, perdón. Y F'C es este valor, ¿no? Y en el acero, acá abajo, como hay una deformación epsilon sub S, su esfuerzo es F sub S, F sub S. Este esfuerzo se distribuye en una zona en compresión, este es el eje neutro. Acá, por debajo del eje neutro, no se admiten tracciones, el único que toma las tracciones es el acero, señor. Este concreto no toma acero, no toma tracción, está prohibido, está prohibido. Algo tomará, pero no se tiene en cuenta. ¿Alguna pregunta? Esta distribución de esfuerzos está en toda esta zona que es definida por el eje neutro, miren, en todo este rectángulo, ¿no? Ahí está distribuido esto. Es un volumen. Entonces, esta es la distribución real, ¿no? Real de esfuerzos. Así se distribuyen los esfuerzos en el concreto. En el acero están concentrados los esfuerzos. Hay una propuesta del señor Whitney, ¿no? O Whitney, como quieran ustedes, ¿no? Que él propone como estudiar esta curva. Es un poquito fastidioso, trabajoso, ¿no? Entonces él, el señor Whitney, propuso cambiar esta curva por un rectángulo, miren, hizo un artificio, ¿no? Y la curva, el área de la curva la convirtió en un rectángulo. Un rectángulo cuya volumen total, o sea, la resultante es C, o sea, coincide con este, C y C, ¿no es cierto? Y esta profundidad de este bloque, porque es un bloque, ¿no es cierto? Tiene una profundidad A minúscula. Y A minúscula es beta sub 1 por C, beta sub 1 por C. O sea, quiere decir que beta sub 1 es menor que la unidad, porque este es C, ¿no es cierto? Todo esto es C. Y aquí A minúscula, obvio que es menor que C. Entonces quiere decir que beta sub 1 es menor que la unidad. Entonces, con A, ¿qué es lo que se logra? Encontrar un bloque de esfuerzos que sea equivalente. O sea, que este es C, este también es C, también es C. Coincide. Claro, este bloque imaginario tiene el mismo volumen que este bloque encerrado por esta curva y su esfuerzo promedio se toma 0.85 F'C. No se toma F'C, se toma una parte, 0.85. Y esta profundidad, así se llama, ¿no? Profundidad del eje neutro, es C, o sea, la profundidad del eje neutro, multiplicada por beta 1, ¿no? Un factor, beta 1. Beta 1 es menor que la unidad, ¿no? Obvio, ¿no? Obvio que beta 1 es menor que la unidad. Y los esfuerzos en el acero sí se mantienen, ¿no? Se mantienen. Entonces, este es el bloque real de esfuerzos y este es un bloque imaginario de esfuerzos. Imaginario.
Aprovecho este momento para decir que los ingenieros requieren de una gran imaginación. Claro, ser ingeniero requiere de una gran imaginación. Porque cuando, por ejemplo, cuando usted empieza a hacer un edificio, nadie sabe cómo, ¿no? Cómo va a ser ese edificio. Los maestros, los obreros ahí, no saben. Pero el ingeniero sí sabe, ¿no? Porque él sabe leer planos, los entiende. Entonces él sí está seguro, él sabe, está segurísimo que sabe. Es un buen ingeniero, tiene una gran imaginación, ¿no es cierto? Y claro, la estructura que él se imagina corresponde a los planos que le han proporcionado, ¿no? Por eso es que cuando empieza una obra, le entregan al ingeniero, le entregan, acá está, revise los planos, ingeniero, le entregan 200 planos, ¿no? 200, ¿eh? Porque hay planos de electricidad, ¿no es cierto? Planos de agua, de desagüe, de intercomunicadores. Si es un hospital, hay planos de intercomunicadores, de aire, de oxígeno, de vacío, ¿comprende? Es una cantidad de planos inmensa. Entonces el ingeniero, él tiene que estudiar todos los planos, ¿no? Él tiene que estudiar todos los planos. Porque al momento que, por ejemplo, van a vaciar un techo, tienen que estar todos los tubos ahí. Tienen que revisar un momentito. Todavía no viene nada acá. Puede revisar. Y él viene con todos sus planos y revisa la cantidad de tubos, de fierro, de todo tipo de requerimiento que hay dentro de la losa. Y una vez que está seguro, dice, bueno, ya, empiecen a llenar este techo. Y él es el único responsable, ¿no? El único responsable. Claro, si comete un error, también es el único responsable, por supuesto. Entonces, esta es la distribución. ¿Alguna pregunta, por favor? El señor Rafael parece que quisiera decir algo. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, no, de mi parte no se prendió mi audio nomás. Parece que está prendida su altavoz, ¿no? Por eso aquí hay un recuadro, ¿no? Que me indica eso. Bien, entonces, la distribución real de esfuerzos es esta curva. La distribución que se usa para el diseño es una simplificación propuesta por el señor Whitney, ¿no? Whitney, un americano, un gringo, ¿no? Claro, él se las ingenió y dijo, esto es un problema, todo. Cada vez que yo diseño una vía tengo que estar integrando. Sí, está integrando. Y los ingenieros, cuando son ingenieros, ya se olvidaron de integrar, ya. Es raro, es que alguien un residente de obra, no. Ya. Entonces, Whitney propuso reemplazar este bloque real por este bloque ficticio, ¿no? Este es un bloque ficticio, imaginario, pero él y él son iguales, brindan la misma fuerza C. C es una resultante de los esfuerzos. Y la ubicación, miren, es la misma. Interesante, ¿no? Interesante. Claro, F sub S no cambia, pues, ¿no es cierto? Lo que está proponiendo el señor Whitney es un bloque rectangular, ¿no es cierto? Cuya altura sea A minúscula. A minúscula es beta sub 1 por C, o sea, beta sub 1 es menor que la unidad, ¿no es cierto? Porque C es la profundidad del eje neutro. Y esto no tiene la profundidad del eje neutro, su profundidad es menor, o sea que beta sub 1 es menor que 1, ¿verdad? Y no solo eso, sino que los dos tienen la misma resultante que C, o sea, los volúmenes son iguales. Y el punto de aplicación de C acá en este bloque coincide con el punto de aplicación del bloque real,
Entonces, en esas condiciones, esta propuesta reemplaza a esta, ¿no es cierto? Ya puede reemplazarla porque da lo mismo. Este es más fácil, pues hallar el área de un rectángulo, ¿no es cierto? Más fácil no puedo buscarla, ¿no? El área de un rectángulo de base por altura, ¿no? Aquí no, aquí tendría que integrar, ¿no es cierto? Aquí tendría que integrar, no queda más remedio. Claro, también tendría que saber la ecuación de la curva. Hoñestad, ¿no? Todeschini, ¿comprenden? Muy bien. Aquí está. Qué interesante, miren. Esto también está en Naui, pueden verlo. Pueden verlo. Esta es la viga verdadera, ¿no? Esa es la viga verdadera. Su sección es rectangular, ¿no? ¿Tiene acero en tracción? Sí. La tracción es a su vez por F S. La compresión, ¿cómo la encuentra? Es el volumen, ¿no? El volumen de esta forma. ¿Hay un eje neutro? Sí. ¿Cuál es la profundidad del eje neutro? Sí. Está. ¿Cuál es el ancho de la fibra más deformada por compresión? Ahí está. La resultante, sé dónde está, en el centroide de este volumen. En el centroide de este volumen. Ahora, esto es la realidad, ¿no es cierto? Ahora veamos lo que, el artificio del señor Whitney, ¿no? Él inventó esto. Bueno, no lo inventó mucho nomás, porque el verdadero inventor de esto es un alemán, ¿no? No me acuerdo en este momento el apellido, pero es un alemán. Y Whitney un poquito que lo adaptó, digamos, ¿no? Pero el auténtico inventor de este bloque es un alemán. Entonces, aquí está el bloque. Es un paralelepípedo. ¿Ah? Es un paralelepípedo. Tiene todos sus lados perpendiculares. Este esfuerzo de acá es 0.85. 0.85. F' sub C. La altura del paralelepípedo es A minúscula. A minúscula. C es el eje neutro, ¿no es cierto? La profundidad del eje neutro. Claro, A es menor que C. Obvio, ¿no? Claro, A es menor que C, porque A es beta sub 1 por C. Quiere decir que beta sub 1 es menor que la unidad. Lógico, ¿no es cierto? No puede usted hacer un diseño y deduce que beta sub 1 es 1.9. Eso está mal. Beta sub 1 es menor que la unidad, porque A es menor que C. Es una fracción de C. A es una fracción de C. A entre C es beta. Claro, aquí A, como este es un paralelepípedo, su centroide está en el punto, no en el centroide del volumen. Y ese volumen está a la mitad de A, porque este es homogéneo, ¿no? Y es regular. Es un paralelepípedo. Ahí está. Es un volumen. No llega al eje neutro. Bien. Entonces aquí nuestra nomenclatura. B es el ancho de la fibra más deformada por compresión. Claro. O sea, B es este ancho, mire, este ancho. Este ancho. El ancho de la sección B. Pero se mide acá, acá. No se mide abajo, se mide acá. En la fibra más deformada. Allí, 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 allí. Esta es la fibra más deformada, ¿lo ven? Acá, esta que está en el eje negro no se deforma. Va subiendo y ya se deforma un poquito más. Este es la mayor deformación del concreto. No hay más grande que este. Ahí está. B, ancho de la fibra más deformada
por compresión. H, la altura total, ¿no? H es la altura total. Ahí está. H es la altura total. D, el peralte útil. Ya saben ustedes lo que es D, ¿no es cierto? Peralte útil. Todo esto es D. A su vez es el área de acero. Esta cosa acá. Estas tres varillitas, tres o más, ¿no? Dos, una. Es a su vez, tiene un diámetro y tiene un área. Las secciones transversales de las varillas no son circulares, ¿no es cierto? No son circulares. Los fabricantes saben cuántos son, pero no son circulares. Se parecen, sí, pero no son iguales. Epsilon sucede formación de la fibra extrema en compresión. Listo. Epsilon subese de formación de la fibra que incluye el acero en tracción. Listo. Acá, esto es acá, esta fibra, ¿no? Que coincide con el centroide que pasa por el acero en tracción. F'C, resistencia a la compresión del acero. F sub S, esfuerzo en el acero en tracción. F sub S. ¿No? T a sub S por F sub S. Por F sub S. ¿Alguna pregunta? Para satisfacer el equilibrio de fuerzas horizontales. Ahí está. Equilibrio de fuerzas horizontales. Para satisfacer el equilibrio de fuerzas horizontales, C igual a T. ¿No es cierto? Ahí está. C es igual a T. No hay otra fuerza. C es igual a T. Aquí también, ¿no? C es igual a T. No hay otra fuerza. Las vigas no tienen fuerzas axiales. Si las vigas tuvieran fuerzas axiales, no serían vigas, serían columnas, ¿no es cierto? Serían columnas. Y una columna puede estar horizontal, claro, por supuesto. Podría estar horizontal. Sería una viga columna. Entonces, para satisfacer el equilibrio de fuerzas horizontales, C igual a T. C igual a T. ¿Y C qué cosa es? El volumen de este paralelepípedo, ¿no? El paralelepípedo tiene, un lado es 0.85 F'C, el otro lado es A, y el otro lado es B. Este es un volumen, señor, no que tiene unidades, ¿no es cierto? 0.85 F'C a B. 0.85 F'C a B, ahí está. ¿Y T? ¿Qué cosa es T? T es A sub S por F sub S, señor. Es un esfuerzo por un área de acero, porque este T es la resultante de la fuerza en estas varillas de acero que están alojadas ahí dentro del concreto, ¿no? A todo lo largo, ¿no? A todo lo largo. Ahí está, a todo lo largo. Entonces T es A sub S por F sub S. Entonces usted despeja A, ¿no? En el primer miembro A, tiene A sub S por F sub S, 0.85 F'C por B. Entonces, miren, A es la altura del prisma, ¿no es cierto? La altura del prisma. Ahí está. A es la altura del prisma. Entonces, la resultante de todo este prisma está en este punto, que es el punto medio de la altura A. Es el punto medio, ¿no es cierto? De A. Porque A es una dimensión del prisma. Este es un prisma regular, pero bueno, rectangular también, ¿no? Entonces, esta distancia es a medios, a medios. Y entonces esta distancia entre las dos fuerzas, el par de fuerzas, es D menos A medios, ¿no? D es desde aquí hasta el 0, A, D, perdón, y esta, la mitad de A medios. Entonces, este JD es D menos A medios. Hay que conocer todo. Entonces, de aquí, de esta igualdad, este C y este es T, usted puede despejar A. ¿Qué cosa es A?
A es la altura del paralelepípedo, ¿no? A minúscula es la altura del paralelepípedo. ¿Y dónde está ubicada la resultante? A la mitad de A, pues este es a medios, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Listo? A medios, a medios. C está a la mitad, en el punto medio, en la mitad de la altura de este paralelepípedo. A medios. Ahí está, a medios. Ya está. Quiere decir que el momento resistente de la sección, momento resistente nominal de la sección, en función de la tracción, es T por D menos A medios. ¿Verdad? T por D menos A medios. T, ahí está T, por su brazo. Es un par de fuerzas, señor. T por D menos A medios. Revisen par de fuerzas, ¿ah? Revisen. Eso es estática. Estática es prerequisito de este curso. Entonces, T es A sub S por F sub S, y aquí está el corchete D menos A medios. Entonces, el momento resistente, ajá, ya estamos llegando, ¿no? Momento resistente nominal de la sección es, así como pusimos T por A sub S, F sub S, D menos A medios, también podría ser C por D menos A medios, ¿no es cierto? C. Aquí era T, acá puede ser C. ¿Y C qué cosa es? El volumen del paralelepípedo, de este paralelepípedo, C 0,85 F'C AB. ¿No? Ahí está. C 0,85 F'C AB. Este es C. Y este es su brazo. Interesante, ¿no? Claro, de los dos, porque tiene dos, ¿no? Tiene un T y tiene un C. De los dos tiene que tomar el menor, ¿no? Tiene que tomar el menor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Ya sabemos que puede haber dos MN, uno en función del acero y otro en función del concreto. Naturalmente que se toma de menor, se toma de los dos se toma el menor, ¿no es cierto? De los dos se escoge el menor, el menor. Las vigas tienen diversas formas de fallar. Claro, claro, por supuesto. ¿Se dan cuenta? Va a depender de T y de C. Porque puede ser que una viga le pongan poquito fierro, ¿no? Poquitísimo, poquitísimo, ¿no? Digamos, a ver, acá está. Entonces aquí este ingeniero, como es bien ahorrativo, ¿no? Le he puesto poquito fierro. 3, digamos, 3 varillas de un cuarto, ¿ya? ¿No? Un cuarto es una varilla pues delgadita que no se usa para vigas. Algunas varillas de un cuarto no tienen corrugación, pero como él es bien económico, ¿no? Entonces él le pone 3 varillitas, pues. Entonces, lógico que si le pone 3 de un cuarto, esta viga va a fallar por el acero, ¿no es cierto? Muy poco acero, muy poco acero. Al revés, al revés. Como él es un ingeniero que no es muy seguro, entonces él, por si acaso, le pone más fierro, ¿no? Por si acaso el ingeniero Vargas se haya equivocado, ¿no? Le voy a poner, me sale 3 de 3 cuartos, pero le voy a poner 3 de 1, ¿no? Porque quiero estar tranquilo. Y le pone un montón de fierro, exagera, ¿no? Exagera. Entonces, si le pone muy poco fierro, va a tener un tipo de falla, pero si le pone exageradamente fierro, va a tener otro tipo de falla, ¿no es cierto? Diferente, diferente.
Entonces, hay tipos de falla, dependiendo de la cantidad de fierro que se le coloque a la viga. ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Antes de entrar a los 3 tipos de falla, hay 3 tipos de falla. De falla por flexión. En vigas, por supuesto, ¿no? Estamos estudiando vigas. ¿Alguna pregunta? Bien. Nuevamente regresamos a la viguita, ¿no? De donde empezamos. Acá es flexión pura, ¿verdad? Esto del lugar donde falla es independiente del tipo, ¿eh? Independiente, no tiene nada que ver con el tipo. El tipo de falla está definido por la cantidad de fierro que le coloque. Muy poquito fierro, ¿no? O demasiado, ¿sí? Entonces aquí decimos, para estudiar los tipos de falla, analizamos las deformaciones. Analizamos las deformaciones en una sección genérica solicitada por flexión pura. Ahí está, o sea, acá, porque ahí ocurre flexión pura. Entonces, dice, vamos a analizar las deformaciones en una sección genérica solicitada por flexión pura. A ver. Esta es una manera de escribir, de hablar, ¿no? Sección genérica solicitada por flexión pura. ¿Cuál es la sección genérica? Esta, pues, una sección transversal, ¿no? Es genérica, ¿no es cierto? Es genérica. Esta es la sección. O sea, esta sección representa cualquier sección. Ahí está. Esta sección representa cualquiera. 1, 2, 3. Claro, si en lugar de poner aquí 3 fierros a todo lo largo, yo corto y pongo 2 y uno más cortito, entonces va a haber 3 secciones, puede haber 3 secciones diferentes. Pero acá le estamos poniendo la misma área de acero corrida, señor. Corrida. Una sola sección. Bien. El primer tipo de falla. Tipos de falla. El primer tipo de falla. El primer tipo de falla se denomina por fluencia del acero. Falla por fluencia del acero. También se le llama falla dúctil. O sección subarmada, pobremente armada, ¿no? Falla por fluencia del acero. Sencillo, ¿no? Sencillo. Por fluencia del acero. A ver. ¿Qué tal si en la viga, ¿no? Como hace un ratito hemos, ¿no? Comentado, a este ingeniero que es bien económico, que le gusta poner poco fierro, ¿no? Entonces acá le coloca 3 varillitas de 1/4, ¿no? Son como alambres. 3 cuerdas de guitarra. No va a soportar nada la viga, pues, ¿no? Es muy poco fierro. Muy poco. Es un exagerado ese señor, ¿no? ¿Por qué le pone tan poco fierro? ¿De dónde le salió eso? Entonces, eso, poner poco fierro, conduce a un tipo de falla, ¿no es cierto? Falla por fluencia del acero. Claro, como hay tan poquito fierro, el acero, pues, alcanza la fluencia, pues. Llega a la fluencia, y cuando llega a la fluencia, el acero se estira como si fuera un jeve, ¿no? Se estira. Así como esas, cuerda de guitarra, usted la estira y se deforma. Está fluyendo el acero, muy poco fierro. Por eso a esa sección se le atribuye una falla del tipo dúctil. O también se dice sección subarmada. Subarmada quiere decir pobremente armada, ¿no? Este término también es bien antiguo, antiquísimo. Ahora ya se usa falla dúctil, ya no se dice sección subarmada, pero en algunas publicaciones, libros, artículos, aparece, ¿no? Sección subarmada. Es una manera de identificar la falla por fluencia del acero, ¿no? A ver, vamos a ver.
Falla por fluencia del acero. Miren, qué bonito, qué bonito. Aquí está. Esto lo entienden los ingenieros, pues, ¿no es cierto? Ustedes. Acá tenemos la sección de la viga, B por H. ¿Tiene una cantidad de acero? Sí. Con su recubrimiento R. Esta es la altura útil, ¿no? La altura útil. D es la altura total. La viga tiene su eje neutro. Esta sección tiene su eje neutro. El eje neutro está definido por C. De manera que este es C y esto es D menos C. Y entonces acá hay un diagrama de deformaciones. Miren. Diagrama de deformaciones. ¿Sí? Esta es la deformación en el concreto, ¿no es cierto? Esta es la deformación en el acero. Cuando la sección tenga una falla del tipo dúctil, este esfuerzo, ¿no? Acá, esta deformación, perdón, es igual a la deformación de fluencia, ¿no? O sea, el acero se está estirando, está colapsando el acero. Está colapsando, señor. Porque un acero que alcanza a en su Y, el acero se estira, ¿no? Como un chicle se estira. ¿Quieren ver eso? A ver, veamos, veamos. Tenemos información. Tenemos información. Aquí hemos mostrado en clase, ¿no? En clase Zoom. Ahí está, miren. Esta es una curva de fuerza de formación del acero. Quiere decir que, miren, el acero comienza a deformarse y, claro, generan esfuerzos y cuando la deformación alcanza epsilon sub y, ¡poc! Llega a F sub y, señor, llega a S sub y. Cuando el acero llega a F sub y es un problema. ¿Saben por qué? Porque el acero se estira. Miren cómo se estira, ¿no? Se estira. O sea, no crece el esfuerzo, ¿eh? No crece el esfuerzo porque F sub y es constante acá. Y se estira. Esta zona, mírenla. ¿Cómo se llama esta zona? Ahí está. Zona de fluencia. Así se llama, ¿no? Porque el acero se estira. Se estira, o sea, crece la deformación. No crece el esfuerzo. El esfuerzo no crece, esta zona es sensiblemente horizontal. Esta zona se llama de fluencia. Fluye el acero. Es interesante, es interesante. Esto es bien bonito. Bien bonito. Estoy seguro que les va a gustar. Segurísimo eso. Estamos viendo los diversos tipos de falla, ¿no es cierto? Entonces, el primero es por fluencia del acero. Ya saben por qué este llegó a epsilon sub y entonces se estira, el acero se estira como si fuera de un jeve, así se está rompiendo, se está estirando. El siguiente tipo de falla es cuando falla el concreto. Bien bonito es esto. Miren, falla por compresión del concreto. Esta falla es violenta, ¿no? Violenta. Esto es como si yo hubiera puesto una bomba al edificio. ¿Por qué? Porque el concreto tiene una falla frágil. ¿Saben por qué? Porque la sección está demasiado armada, ¿no? Demasiado armada. O sea, este ingeniero, como tiene temor, entonces dice, a ver, el plano que ha hecho el ingeniero Vargas, ¿no? Dice que pongamos 3/4, pero yo le voy a poner 4/1, porque quiero dormir tranquilo, ¿no? Entonces, si hace eso, está exagerando, pues. Y la falla va a ser, ya no va a fallar el acero porque le ha puesto un montón de fierro, pues, ¿no? Exageró. Entonces, quien falla es el concreto, ¿no es cierto? Porque el concreto se comprime. Y el concreto cuando falla es violento, ¿no? Violento. Es una explosión. No hay aviso de falla, ojo, es muy importante, no hay aviso de falla. Es un atentado, ¿no? Terrorista. Esa falla se llama frágil. O también se le dice que está sobrearmada, demasiado fierro le ha puesto usted, ingeniero, demasiado fierro. Claro,
¿Qué ocurre? Miren, el acero no falla, ¿no? Este está aquí, como le han puesto tanto fierro acá, ¿no? Exagerado, ¿no? Entonces, el acero no falla. El que falla es el concreto. Violentamente, ¿no? Violentamente. Esta deformación ya es de colapso, ¿no? Colapso. Epsilon sub U. Interesante, ¿no? Epsilon sub U. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Ahí está. Ahí está, miren. ¿Dónde termina la curva? Epsilon sub U. O sea, más allá de epsilon sub U no hay curva, ¿no? Violenta va a ser la falla. Un atentado terrorista, ¿no? Porque más allá de epsilon sub U no hay curva. Se acabó. Se acabó el concreto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien. Vamos a pasar lista, ¿eh? No hay preguntas. Vamos a pasar lista. Entonces hemos empezado a ver el método de resistencia, ¿no es cierto? Requerida. Hemos revisado las hipótesis, los bloques de esfuerzos y las fuerzas que pueden generarse dentro de la sección, la viga, los tipos de falla, hemos visto dos, ¿no es cierto? Fluencia y también la falla por compresión, claro, la otra que se viene es lógica, ¿no? Es la falla balanceada, o sea, falla el concreto y falla el acero al mismo tiempo, ¿no? Se llama balanceada. O sea, son tres tipos de falla que puede haber en una sección. Esto lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? Pero ya les adelanto que va a fallar en la falla balanceada, falla el concreto y falla el acero. Tampoco se quiere, o sea, la norma no permite este tipo de falla, no permite, esto está mal, no diseña así. La norma tampoco acepta este tipo de falla, no, la norma acepta este tipo de falla. ¿Por qué? Porque es por fluencia del acero. El acero se va a estirar, ¿no? El acero se va a estirar, entonces van a aparecer unas grietas horrorosas y inmediatamente van a apuntalar esa viga antes que se caiga todo al suelo, ¿no? Avisa de la falla. Entonces la norma acepta el tipo de falla dúctil, le llama, ¿no? Dúctil. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, ingeniero, yo tengo una duda. Diga. Justo en la última parte cuando habló de las fallas, tanto la falla dúctil como la falla frágil, o sea, ¿cómo yo puedo diferenciarlos entre ellos si veo que es prácticamente las mismas características? ¿O es por el caso del eje neutro por ello? Desde luego, desde luego. Estamos empezando, ¿no? Lo que yo he presentado ahora es unos conceptos, ¿no es cierto? Y para reforzar esos conceptos me he basado en la deformación. Eso que usted está diciendo hay que cuantificarlo, ¿no es cierto? Cuantificarlo, ¿no? Hay que decir, con tanta cantidad de acero va a haber tal tipo de falla, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Ah, ya, ok, ok. Sí, claro, claro. Porque básicamente lo que ocasiona la falla es la fluencia del acero, ¿no? El acero es, le pone poco acero, falla por fluencia. Le pone demasiado acero, falla por compresión. Le pone una determinada cantidad de acero, balanceada. Entonces el acero es el que manda, ¿no? La cantidad de acero. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar lista entonces, por favor. Entonces,